que ya nos va bien, exalcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Todos ustedes conocen que hay muchos partidos políticos, hay muchas ONG, hay muchos grupos patrióticos en el país. Cada uno debe tener un objetivo claro por el cual exista. La Fundación de Militares Constitucionalistas, que tenemos el honor de presidir, tiene sus objetivos muy claros. Es una organización que tiene 17 años de formada. En esos 17 años nos hemos apoyado en el trabajo anterior que habíamos hecho, así como también en fundamentos de la Constitución de la República. Por ejemplo, desde un principio nos hemos inscrito en la defensa de aquel pronunciamiento que hiciera el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó el 25 de mayo de 1965, cuando señaló en el periódico La Nación que la revolución fue contra la corrupción. Nosotros hemos pasado todos estos 57 años luchando en contra de la corrupción. Para muestra de ello, vamos a darles algunos ejemplos. En mayo de 1997, dimos la primera conferencia que tal vez se ha dado aquí en el Hotel Comodoro. Ya no existe ese hotel, pero antes existía, que se llamó Congreso y Corrupción en la República Dominicana. Ya ustedes saben que eso es para poder ubicar la posición de Camaño en la revolución, de que la lucha era contra la corrupción. Nosotros hemos mantenido ese hilo temático. Además de esa conferencia, nosotros hemos dado una serie de declaraciones a la prensa que le vamos a poner alguna muestra, porque este video es para darle una muestra de la coherencia, del hilo temático que hemos mantenido para que la revolución de abril de 1965 no se apague, porque fue una revolución inconclusa. Nosotros hemos tratado de darle conclusión, desarrollando algunos de sus principios fundamentales. Y hemos logrado, por ejemplo, que ya la mayoría de los historiadores en República Dominicana y los líderes políticos hayan determinado que la revolución constitucionalista es el tercer acontecimiento en la historia republicana nuestra y el primero del siglo XX. Basta con escuchar algunos pronunciamientos con ese sentido ha hecho el periodista Víctor Grimal. ¿Cuál es el evento de la muerte de Trujillo a hoy más importante de la historia de nosotros? ¿La intervención militar norteamericana o el derrocamiento de Bosch? El acontecimiento más importante del siglo XX, desde el punto de vista de la democracia y del desarrollo social del pueblo dominicano y de su conciencia histórica, es el levantamiento militar y popular del 24 de abril de 1965 para restablecer la democracia, el sistema democrático que el pueblo decidió el 20 de diciembre. Es tan importante, doctor, ese acontecimiento del 24 de abril, que a partir del 24 de abril y de las luchas que se desataron durante ese año después contra la ocupación norteamericana, la República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina, y país pequeño el único quizás, que ha mantenido una relativa estabilidad política e institucional y además
un desarrollo continuo, económico y social, y ahí están las cifras. Y fue resultado de las luchas del pueblo dominicano. Por eso es que yo he sostenido en muchas ocasiones que si bien el 30 de mayo de 1961 fue un acontecimiento importante, heroico, realmente el verdadero acontecimiento, la toma de la Bastilla Dominicana, como en Francia es el 14 de julio, es el 24 de abril. Aquí los gobernantes no han tenido valor, los que han gobernado después del año 1966, todos, sin excepción, incluyendo el presidente actual, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán. No sé si me falta alguno, Michelle. No han tenido el valor de reconocer la gesta. Eso debería ser un día de fiesta nacional, el 24 de abril. También es bueno escuchar lo que ha dicho un izquierdista de toda una vida, Narciso Isacón. Narciso, a propósito de la proximidad de la conmemoración de otro aniversario 60 ya. Sí, de la muerte de Trujillo. Se ha originado una especie de mini debate conceptual respecto a la importancia de la muerte de Trujillo y a la importancia de la Revolución de Abril. Fafa Taveras, un viejo compañero de lucha tuyo, claro, levanta la tesis de que el principal acontecimiento del siglo XX en la historia dominicana no es la muerte de Trujillo, sino la Revolución de Abril. ¿Cuál es tu parecer respecto a esto? Totalmente de acuerdo con eso. La gesta de abril del 65. Insurrección triunfante, porque triunfó frente a las fuerzas internas, frente a la oligarquía, frente al generalato corrupto, frente al régimen del triunvirato. Triunfó y conformó una nueva Fuerzas Armadas a partir de los constitucionalistas y del pueblo en armas. Era un proceso que iba mucho más allá en profundidad del propio restablecimiento de la Constitución del 63 y del gobierno de Bocha, en este caso presidido por Camaño, efímeramente, ¿no? Y luego la de la patria, que la intervención es lo que bloquea todo ese proceso. Ese es un acontecimiento que es la secuencia del triunfo de los trinitarios, de todo el tema de la restauración. Está entre los tres grandes gestas de la historia republicana dominicana. Todos los teóricos, historiadores, políticos están de acuerdo en eso. Además de darle esa connotación a la revolución o haber contribuido a hacerlo, lo que se ha compartido con muchas personas del país que nos han reforzado a nosotros. Nosotros hemos podido estimular, pero ellos han reforzado y con mucha fuerza ese planteamiento de la ubicación de la revolución en la historia dominicana, su significado. De igual manera, nosotros seguimos luchando por el respeto a la Constitución. Ustedes van a encontrar, así como encuentran periódicos hablando de la corrupción, como le hemos mostrado, así también encuentran que el 30 de abril del 2019, la Fundación de Militares Constitucionalistas se presentó ante el Congreso. Depositó un documento. Queremos entregarle este manifiesto al Congreso Nacional y a todo el país. En la República Dominicana a muchas personas se le ha olvidado que aquí hubo una revolución que inició el 24 de abril de 1965, que tuvo como objeto principal lograr que aquí se desarrollara una democracia constitucional. En ese sentido, y visto los aprestos
reeleccionista de algunos miembros del Congreso que pretenden violar la Constitución de la República para habilitar al ciudadano presidente Danilo Medina, nos permitimos leer el documento. No a la reforma constitucional para habilitar la reelección. Al conmemorarse hoy, 30 de abril, el 50 aniversario de la toma de la Fortaleza Ozama por parte de las tropas constitucionalistas comandadas por el coronel Juan María Lora Fernández, bajo la orden del también coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, para desalojar de ella las tropas policiales que se resistían a unirse a la revolución democrática iniciada 6 días antes, la cual perseguía el retorno del profesor Juan Bosch al poder sin elecciones, la vuelta a la constitucionalidad, así como a la nueva situación de la defensa de la soberanía nacional como consecuencia de la inesperada invasión norteamericana 2 días antes. Este movimiento, compuesto por militares y civiles que participaron en aquella gesta, demandan a los miembros del Congreso Nacional lo siguiente: considerando que de acuerdo al artículo 75 de nuestra ley de leyes, el primer deber de toda persona es acatar y cumplir la Constitución y las leyes. En contra de la modificación de la Constitución que se veía venir iba a ser el presidente Danilo Medina. Y ahí se comenzó la chispa. Como ustedes verán también, se continuó cuando bajamos al Congreso, rompimos el cordón y aparecemos en una banderola ahí varias personalidades. Entre ellos está Johnny Ventura, quien les habla, y otros connotados dirigentes del país. Pero también, frente al Congreso, se escenificó una confrontación donde aparece Johnny Ventura, aparecemos nosotros también, porque era que le estábamos haciendo una resistencia al intento de modificación arbitraria de la Constitución de la República. Nosotros también, para darle seguimiento a la necesidad de que la democracia sea respetada, de que exista una democracia constitucional sin corrupción, entendiendo que la prolongación de los gobiernos en este país ha demostrado que se han apoyado en la corrupción para continuar. Nosotros hicimos un llamado el día 7 de enero de este año, solicitándole al expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina que no se presentaran en las próximas elecciones. Para resolver el problema de la corrupción en la República Dominicana, señalando que no es solamente persiguiéndola, castigándola, sino mediante un proceso de prevención. Ese proceso de prevención requiere de 4 factores y entre ellos 3 principales. El primero es eliminar el mesianismo mediante la intervención de una persona en la que se pone una confianza absoluta. Los balagueristas creían que Balaguer iba a resolver el problema, Balaguer. Los PRDistas creían que Antonio Guzmán lo iba a resolver después que Salvador Jorge Blanco. Después viene el PLD y se cree entonces que Leonel lo va a resolver o Danilo.
también Hipólito, cualquiera, Juan Bosch. No es posible que una sola persona resuelva los problemas sociales, políticos y económicos de un país. Se necesita organizar una estructura en el Estado que provenga de partidos bien organizados, estructurados y concientizados. Si no, se perdió esto. Si no, la democracia va a seguir débil. Aquí se cree que un solo hombre lo resuelve todo. Para evitar el mesianismo político, eso que los partidos dependan de una figura, no de programa, no de propuestas, no de educar la paz. Le estamos solicitando al expresidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández que renuncien públicamente a las aspiraciones presidenciales para el 2024. El pueblo dominicano osar votar de nuevo, ya sea por el candidato de la Fuerza del Pueblo o por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, estaría pidiendo que vuelva a la corrupción. Nosotros hemos dicho con claridad que el doctor Leonel Fernández y el doctor Danilo Medina que no pueden mover si ellos no educan a su partido. Porque ¿cómo que van a estar haciendo campaña por presidente si no han educado al pueblo para hacer una mea culpa de la corrupción que se cometieron en sus gobiernos? Lo explicamos ahí, en ese video que ustedes pueden ver. Pero además, eso lo repetimos en otro video de un programa que asistimos el jueves 9 de este mes. Como también nosotros solicitamos, además de que no se presenten de nuevo, estamos solicitando que este gobierno forme un frente teórico ideológico que defienda sus acciones, porque lo han querido satanizar y nos conviene a todos que eso no ocurra, que haya paz y que el trabajo que hagan los partidos políticos de oposición sea fortalecer la conciencia de su militancia a través de una lucha contra la ignorancia política. Tiene que crear un frente teórico, ideológico, donde haya muchos sectores intelectuales que defiendan la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque el día que los fiscales se vean que están venciendo al gobierno, porque los gobiernos que se desplazaron tienen posibilidad de volver al poder, entonces va a bajar la intensidad de la moral del sector jurídico que debe castigar la corrupción. Que se entienda esto. Esto es un poco delicado. Tenemos que decir la verdad. La verdad es que el gobierno tiene obligatoriamente que crear un frente para poderse defender de la posibilidad de vuelta de los corruptos desplazados. ¿Por qué? Porque es que en 20 años de gobierno, ¿cuántos billones de pesos no se han acumulado de la corrupción? Ahora mismo la oposición desplazada tiene que tener más recursos que el gobierno actual para las elecciones del próximo 24. Sí. Nosotros estamos ahora, después de haber luchado en contra de la corrupción, como lo demuestran una cantidad inmensa de periódicos y videos, pasamos a la lucha contra la modificación de la Constitución. Hoy estamos tratando de hacer conciencia para que nos enfrentemos desde el gobierno a través de la aplicación del artículo 63, numeral 13, en una lucha para que el país conozca la Constitución, los principios y valores éticos, el manejo del Estado como lo establece el artículo 34 de la ley 33-18. En eso estamos empeñados y lo vamos a lograr. Logramos que se prendiera, repetimos, la corrupción. Logramos que se prendiera la lucha contra la modificación de la Constitución. Y hoy estamos luchando en favor de que aquí se haga una lucha contra la ignorancia política de manera definitiva, para que aprendamos a vivir en democracia, vigilando el Estado a través de los organismos que están diseñados para eso, como establece el artículo 246 de la Constitución, que nos habla acerca de la supervisión y control de los fondos públicos
que tienen que estar en manos del Congreso de la República, de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República. Con esto orientamos a todo el que así lo quiera entender, ¿para qué se ha formado la Fundación de Militares Constitucionalistas? Que además de lo que hemos planteado, también se ha formado para lograr las reivindicaciones de los militares constitucionalistas, quienes actuaron en base al mandato del artículo 161 de la Constitución de 1963, y quedaron fuera de las Fuerzas Armadas. No obstante, la firma del Acta de Reconciliación Dominicana el 31 de agosto de 1965 y la emisión de la Ley 21 del 26 de septiembre de 1965 del doctor Héctor García Godoy, quien era el presidente provisional. Estamos trabajando para que eso se resarza, porque la Revolución de Abril es el hecho ético más sobresaliente de la República Dominicana en toda su historia. Eso está planteado en una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, los militares y combatientes civiles que de verdad tuvieron una revolución no deben andar rodando, deben estar protegidos por el derecho a la igualdad que establece la Constitución de la República como una obligación que tiene que cumplir el Estado. Muchas gracias, y entiendo que quedan orientados. Otras organizaciones se dedicarán a otras cosas patrióticas y de la revolución, pero nosotros nos dedicamos a eso que hemos demostrado. Hasta pronto. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer